El mundo político, Gabriela, y particularmente el oficialismo, está contra las cuerdas. ¿En qué sentido? Haciendo el parangón de una pelea de box, está contra las cuerdas, esquivando los golpes, pero sobre todo retrocediendo. Y por lo tanto, básicamente reaccionando. Una política reactiva ante lo que ha sido esta marea, un verdadero tsunami de antecedentes que se van sumando y van surgiendo respecto a las asignaciones directas por parte de entidades estatales y gubernamentales a fundaciones, sí, sin concurso, y muchas de ellas ligadas a personeros de partidos del oficialismo. Del oficialismo, sí. Y con algunos añadidos, no sé, en el Maule, incluso una fundación que le retruca, digamos, a la gobernación diciendo sí, nosotros, pero no nos pida que contratemos a un concejal, porque eso... Claro, hasta ahora tenemos... Se parte de la norma. Casos en Atacama, el Maule, Los Lagos y Antofagasta, que fue el primero. Pero también está en la región de los... O sea, claro, esta es la información que teníamos hasta la mañana, pero esto no para. Entonces, claro, ayer se creó una comisión para que en 45 días elabore o entregue algunas directrices para esto, que van a ser de absoluto sentido común, terminar obviamente con las asignaciones directas, por ejemplo, pero aquí hay varias cosas que decir. Por ejemplo, al inicio de la sesión de Radiograma escuchábamos al senador Juan Ignacio Latorre saliendo a defenderse. ¿Por qué? Bueno, porque hoy día el diario La Tercera, que es lo que ha señalado, que 10 días antes de que este caso estallado, la directiva de Revolución Democrática, con la Fundación Democracia Viva, con el Ceremi del Ministerio de Vivienda en la región de Atacama, a través de Zoom, analizaron la situación porque habían indicios de quejas por contratos que no se habían ajustado. Conclusión, aquí no hay nada ilícito, hubo una torpeza política, pero esto va a pasar. O sea, eso fue lo que ocurrió en un comienzo. Claro, entonces lo que dice el senador Latorre hoy día, que eso ocurrió, que tuvieron estos indicios, pero que ellos estimaron que, por la información que tenían hasta ese momento, no había delito. Y a propósito de delito, porque, mira, claro, la política se acomoda, no le queda otra. Escuchábamos al comienzo de esta edición, la cuenta, hoy día fue la cuenta del Congreso, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dijo el presidente de la Cámara y el presidente del Senado? Que hay que actuar rápidamente y ojalá apurar la legislación para eliminar la corrupción de la política, porque, dice el presidente de la Cámara, Vladimir Mirosevic, no se deben repetir casos como Fundación Democracia Viva. O sea, el diputado Mirosevic ya da por hecho de que aquí hay corrupción. Así es. Ojo, esto tendrá que verlo la Fiscalía, el Ministerio, pero ya del mundo político dicen ya, eso que ocurrió ahí es corrupción. Saquemos la hoja, tiremos al tacho a la basura, ahí hay corrupción. Ojo con aquello, también puede haber premura. ¿En qué sentido? No estamos aquí para defender la democracia viva, pero sí para decir que también la política, que muchas veces juega, digamos, a lo absoluto, tiene que buscar separar la paja del trigo. Lo peor que aquí podría ocurrir es que se busque liquidar a todas las fundaciones. Aquí hay fundaciones que hacen la pega, hay fundaciones que han construido una especie de experticia en algunos temas y que por eso ganan licitaciones y hacen un trabajo que el Estado delega porque no lo puede hacer directamente. Y uno de los mayores peligros sería que después de esto se pretenda que el Estado haga toda la pega que hacen las fundaciones, porque hay tareas que las fundaciones hacen mejor que el Estado, pero por lo tanto aquí hay que separar la paja del trigo y sí establecer mecanismos de control previo, porque no puede ser que todavía desde el Estado se hagan asignaciones directas y que recaigan además en gente cercana, que finalmente esa figura, efectivamente, Vladimir Mirosevic tiene razón. Una figura así, lo único que hace es oler a corrupción. Sí, totalmente, porque es sobre todo lo que ocurrió en un comienzo en Antofagasta, sale el nombre de la diputada Pérez, la pareja de la diputada que sabía información. Todavía está el cuestionamiento en todo caso de si ella manejaba información al respecto. Y según la información que aparece en La Tercera hoy, ella también habría estado enterada al menos unos días antes, al menos 10 días antes, al igual que el senador Latorre, de este problema que se iba a develar. ¿Y qué dijo Latorre en el punto de prensa que entregó hace algunos minutos en el Congreso Nacional? Claro, él se enteró, pensó que no iba a llegar a mayores, y también le preguntaron específicamente por qué él no se lo hizo saber al ministro Jackson. Y él dijo que no le hizo llegar los datos a la espera de conseguir más detalles, los que no llegaron antes de que se conociera el caso por medios de prensa. 10 días se demoró entonces en tener más antecedentes al respecto.
Pero está bien, la torre se explica, pero quizá uno podría considerar que la explicación no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? El senador dice que con los antecedentes que le entregaron, él no vio que habían problemas, ¿no es cierto? Ay, pero ¿cuáles son los antecedentes que le entregaron? Si estaban ahí los personeros, en el Zoom estaba el Ceremi, que había sido, que él lo conoce, porque había sido jefe de gabinete, ¿no es cierto?, de Catalina Pérez. Estaba el director de la fundación, Daniel Andrade, que él lo conoce, pareja o expareja ahora, pareja de Catalina Pérez. Todos miembros de Revolución Democrática. Entonces, asignación directa. Y todo esto estalla, ¿por qué? Porque habían funcionarios de la Seremía que estaban reclamando por lo que estaba ocurriendo. Sí. Entonces, al senador Torres no se le prende la ampolleta roja, digamos, de alerta, al ver, oye, pero si el ex jefe de gabinete, esta es la pareja de la diputada por esa región, o sea, aparentemente esto es normal. O sea, muchos dirían 2 dedos de frente para poder unir todos estos cabos. Entonces, eso, mira, esa sería una demostración de que la vara para medir las incompatibilidades estaba por lo menos hasta ese momento muy baja. Sí. Que se aceptaban muchas cosas que hoy día, claro, parecen como la propia Revolución Democrática. No, bueno, pero en ese momento se aceptaba efectivamente que se contratara directamente a un ex asesor, a la pareja, todos del mismo partido, recursos públicos por asignación directa, entre amigos, entre conocidos, entre correligionarios. Entonces, claro, la vara está tan baja que ahora el mundo de la política dice, no, hay que crear una comisión. ¿Para qué? Para establecer estándares, una vara normal, si nadie está pidiendo nada extraordinario. Porque con unas exigencias normales de probidad, de transparencia o de incompatibilidades, esto no habría ocurrido. Yo quiero más decir otra cosa. El tema de las oportunidades perdidas. El caso Cabal es distinto. En cierta medida es distinto, porque se trataba de platas conseguidas eran platas privadas, ¿no es cierto?, de la banca, pero que igual tenía algo en lo público porque pasaba por la posibilidad de vender esos terrenos. Estamos hablando en Machalí, el caso que involucraba, digamos, al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Hay información privilegiada de por medio, pero... Pero hay un dato ahí. La expresidenta Michelle Bachelet dejó pasar una oportunidad, que era una oportunidad que implicaba un cierto dolor personal, digamos, que era efectivamente reprochar lo que había hecho su hijo y a partir de ese reproche construir eventualmente un acuerdo en aras de la probidad en el mundo político desde lo que habría sido una suerte de desgarro personal. La expresidenta Michelle Bachelet no lo hizo. Ella, pero también el mundo político, porque esto perdió una oportunidad de haber dado señales de probidad o de establecer efectivamente a través de la legislación estándares mayores. Estamos de nuevo en lo mismo, conversando lo mismo, y nuevamente el mundo político tiene una oportunidad que es simplemente dejar de generar espacios de discrecionalidad para su actuación que permiten esos espacios que haya corrupción. No se va a impedir la corrupción. Yo creo que hay que en el sentido, hay que desconfiar de esos discursos absolutistas que dicen, no, vamos a eliminar. No, usted no va a eliminar nada. Lo que puede hacer es establecer mecanismos para que los espacios donde pueda generarse corrupción se reduzcan al mínimo y que haya fiscalización, que haya exigencias de auditoría. Porque uno empieza a revisar las miles de fundaciones y uno se pregunta, ¿será? No. ¿Tiene auditoría externa? ¿Alguien revisa la contabilidad? Cuando reciben dinero, ¿hay algún seguimiento a la ejecución de los programas? En algunos son difíciles, pero algunos son charlas. Pucha, ya, bien difícil, ya, pero cuando hay cosas más concretas, ¿el Estado realmente verifica que lo que se promete se cumple? Así como vemos. ¿Por lo que uno ve? No. Entonces, yo creo que para esas cosas que estamos hablando no se requiere una comisión de expertos, pero bueno, estarán los expertos en 45 días más. Van a emitir un documento proponiendo, me imagino que no muchas más que estas cosas. La pregunta es si eso se va a implementar y si el mundo de la política va a aprender. Porque ya han sido demasiados los casos donde finalmente se avanza en materia de probidad o de exigencias mayores, pero esto apunta de escándalo.
Y cada escándalo lo que hace es reducir el nivel de confianza en la política. Y la política también vive de la confianza. Entonces, vamos a ver si de esto se saca algo en limpio. Por ahora, estén preparados, porque vienen más fundaciones, sí, totalmente. Vienen más partidos. Está el caso, por ejemplo, que hoy día cuenta CIPER, ¿no es cierto?, el Partido Convergencia Social, que es el partido del presidente de la República, el presidente Boric, también. Por una fundación tarea en Juan Fernández. En Juan Fernández, habla el exalcalde Juan Fernández, y nosotros nos conocemos a estas personas. Yo no sé por qué, aquí nos preguntaron. No conozco esta, no dice, me suena esta fundación. Dice, en Juan Fernández hay organizaciones que podrían haber hecho esta pega. ¿Por qué se le asignan a unas personas que no tienen nada que ver? Y además con estos vasos comunicantes políticos que hacen que se sospeche inevitablemente, que sospeche cuando desde un militante de un partido que está en un cargo de gobierno se le asigna a una fundación que fue creada por militantes absolutamente todos de ese partido, y esa asignación directa termina, digamos, en cuantiosos recursos que después no se sabe si se ejecutaron bien o no. Así es. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.